La minotauromaquia es un grabado que Picasso hizo justo antes del Guernica, en un periodo de su vida en el que él no estaba pintando, tuvo una crisis bastante importante, durante 8 meses estuvo sin pintar, prácticamente es lo único que hizo al final de esta depresión, y no recibía a nadie más que a su amigo Sabartés, y hacía poemas surrealistas que remitían a su infancia. Entonces la minotauromaquia es interpretada como una especie de ejercicio de psicoanálisis que Picasso hizo en esta época, obsesionado por el surrealismo. Es un movimiento que se inspira en Freud, en las ideas de Freud, y cómo el subconsciente tiene mucho más que decir a veces que las cosas racionales, y a dejar aflorar al subconsciente mediante el automatismo creativo es lo que aspiran los surrealistas mediante métodos muy distintos, que van desde los sueños, en el caso de Dalí, a entrar en trance, en delirio, con drogas o con lo que fuera, y esto se considera que es la verdadera creatividad. Picasso en este momento está actuando así, está haciendo automatismo poético y un grabado que recuerda a la complejidad de su mundo. Os pasaré un artículo que escribí hace mucho tiempo sobre este famoso grabado de un tamaño grande, aparece junto al Guernica en el Reina Sofía, en el que aparece un recuerdo del lugar del Minotauro, que es el famoso laberinto de Minos. Minotauro es un personaje mitológico, medio hombre, medio bestia, que actúa como bestia, pero que a la vez, como es hijo antinatura del rey Minos, es respetado y vive en un laberinto al que hay que sacrificarle doncellas y jóvenes de Atenas. Es un mito de Atenas, pero que habla un poco de lo que ocurría en Creta. Y Picasso se identifica claramente con ese minotauro ciego, violento, que está haciendo violencia a su pesar a las personas que él más quiere. Aparece como torera, víctima junto con el caballo, la que era entonces su amante y que él había pues ya abandonado, que había tenido además una hija con ella, Maya, que es María Teresa Walter. Y aparece un recuerdo en una especie de columbario, que el mundo de las tumbas romanas, dos figuras que podían ser pues, sus hermanas, y un personaje cristiforme que sube en una escalera, la escalera como comunicación entre lo consciente y lo inconsciente, o entre el mundo de lo sobrenatural y el mundo de, en este caso, de el laberinto interior, porque Picasso está hablando del mundo, digamos, del horror que él lleva dentro, de la depresión, y es la búsqueda de una salida, de un escape de esta depresión, ¿no? En uno de los últimos grabados que Picasso hizo de la serie de los Minotauros, que aparece él ya como cargando con él, que se identifica con Minotauro, es evidente, cargando con los despojos de las víctimas, en este caso es una yegua y un potrillo, por tanto sería María Teresa Walter y su hija Maya, a las que él abandona, pero deja una pensión, pero él está como abriendo una nueva decisión en su vida, un cambio, que es aceptarse como bestia, como minotauro, pero decir así somos todos, y que tiene que ver también un poco con el mal que anida en el corazón humano, y que Picasso está intentando descubrir, analizar en su caso personal, ¿no? Hay muchos de estos elementos que él después llevó a otros grabados, con la obsesión de salvar al Minotauro, la niña que guía y que saca al Minotauro, que sería como una especie de esperanza, en que hay una pureza en la conciencia que permite que ese Minotauro ciego pueda de nuevo ver la luz, ¿no? En el Guernica aparecían también estos rostros humanos en los toros, que claramente nos dice ese mal que anida en el corazón, que yo como artista estoy estudiando en mi propia biografía, se ha producido en masa durante la Guerra Civil. Es como si esas furias que decía Rubens, o la sangre enjaulada que sale fuera y que lo arremolina todo, que decía Miguel Hernández en su poema, estuviera dominando las voluntades de los hombres, como algo ciego, inconsciente, que lo supera todo, ¿no? El tema del Minotauro siempre ha sido complejo, porque Picasso le daba un carácter positivo. Este es el telón que hizo para una obra de teatro para celebrar el 14 de julio, el triunfo del Frente Popular en Francia, el año 36. Y son personajes curiosos, porque el Minotauro no es la bestia, sino la víctima, y el caballo parece más bien
disfrazar al verdugo, ¿no? Entonces eso hizo que se llegara a una interpretación equivocada, especialmente cuando él hizo una serie de postales para recaudar fondos para las brigadas internacionales, que se tituló Sueño y mentira de Franco, en el que aparece Franco caricaturizado, pues intentando llevar a cabo los sueños imperiales de recuperar pues la España del Cid y la España católica, y finalmente es arrollado por un toro y muerto con su caballo, que es lo que llevó a Larrea a interpretar al caballo como el fascismo y al toro como el pueblo español que se resiste. Una interpretación que hemos visto es errónea, ¿no? En el Guernica la violencia ciega está representada por el toro y el caballo es la víctima inocente, y por eso está en el centro como si se tratara de un calvario, veremos, en el que la víctima, que serían los calvarios Jesucristo, está en el centro. Ahí hay una interpretación que tiene mucho que ver con lo que Picasso está haciendo, que es una especie de retablo laico, pero como los retablos que se hacían en la época y que veremos. Es interesante ver el proceso por el que Picasso se fue despolitizando, puesto que al principio en los bocetos primeros del Guernica había un personaje luchando con el puño en alto, claramente el puño tenía un símbolo de resistencia comunista, que después se fue apartando, fue cayendo al suelo y el caballo fue ocupando su lugar, y finalmente ese caballo va a ser el personaje más importante de toda la composición. Y hay otros cambios que conocemos por las fotografías que dejó Dora Maar, que era su amante en ese momento, una fotógrafo importante, y gracias a eso vemos cómo se produjo la despolitización y cómo el cuadro fue ganando en universalidad, y por eso el cuadro deja de ser propaganda y se convierte en algo que llega hasta nuestro... Veremos un poco más a fondo a continuación ese significado del caballo en el centro de la composición del Guernica.